Chris Dumit, el hombre que mantuvo unido todo el imperio de la minería de oro de Parker's Noble durante más de 10 años, se ha ido. No solo renunció, sino que se alejó de un trabajo que casi lo destruye, dejando un vacío en el equipo que quizás nunca se llene. Todos piensan que fue solo agotamiento, pero esa es la tapadera. La verdadera razón involucra un desacuerdo masivo que ocurrió a puerta cerrada, un secreto que el programa nunca emitiría. Durante años, Chris Dumit fue la roca inquebrantable del equipo de Parker's Noble. Era la calma en cada tormenta, la mano firme en la sala de oro que convertía el barro en millones. Pero en la temporada 15, esa roca finalmente comenzó a agrietarse. La presión había estado aumentando durante años. Pero esta temporada, la ambición de Parker llevó a Chris más allá de su límite absoluto. Todo comenzó cuando Parker decidió hacer algo que nadie pensaba que fuera posible. Decidió operar 3 plantas de lavado separadas al mismo tiempo. En teoría, era una jugada genial para obtener más oro. En realidad, creó una pesadilla para el hombre a cargo de recolectar ese oro. De repente, Chris no solo estaba operando una sala de oro, era responsable de las limpiezas en 3 sitios diferentes. Y estos sitios no estaban cerca el uno del otro. Una de las plantas estaba a 24 kilómetros de las otras. Esto significaba que Chris estaba constantemente en movimiento, conduciendo de un lado a otro a través de Klondike, tratando de estar en 3 lugares a la vez. La carga de trabajo era una locura. Una limpieza normal es un trabajo largo y duro. Implica retirar esteras pesadas, lavarlas y recolectar cuidadosamente cada escama de oro. Ahora, Chris tenía que hacer eso para 3 plantas masivas, varias veces a la semana. Estaba trabajando más horas que nunca, bajo más estrés que nunca. La cámara lo mostró luciendo cansado y molesto. Estaba sobrecargado y sabía que no era sostenible. Le dijo a Parker que necesitaba ayuda, que un hombre no podía seguir el ritmo del trabajo de 3 operaciones. Lo que hizo esto aún peor fue la historia de Chris con el dolor físico. Muchos fanáticos saben que Chris ha luchado contra serios problemas de espalda durante años. Es la razón por la que dejó el equipo pesado y se mudó a la sala de oro en primer lugar. Conducir los camiones de roca y los cargadores le causaba tanto dolor que simplemente no podía hacerlo más. Se suponía que la sala de oro era un trabajo menos exigente físicamente. Pero ahora el nuevo plan de Parker lo tenía conduciendo por todos los reclamos y haciendo el trabajo pesado de 3 limpiezas. Su cuerpo simplemente no podía soportarlo. Tenía dolor. Estaba agotado. Y estaba siendo llevado al límite. La imparable búsqueda de oro había alcanzado un límite humano. Y ese límite era Chris Dumit. Lo había dado todo a la mina y ahora no le quedaba nada que dar. Pero ¿fue el trabajo agotador la única razón por la que finalmente dijo basta? ¿O estaba sucediendo algo mucho más grande detrás de escena? ¿Un conflicto que las cámaras nunca te mostraron? La historia que cuenta el programa es una de agotamiento. Un soldado leal que simplemente no podía manejar más la presión. Pero fuentes cercanas a la operación susurran sobre una historia diferente, una mucho más dramática. La verdadera razón por la que Chris se fue no fue solo por la carga de trabajo. Fue una bomba que involucró un desacuerdo financiero masivo y un choque fundamental de valores entre el minero de la vieja escuela y su joven jefe millonario. A medida que el imperio de Parker creció de una pequeña operación familiar a un negocio multimillonario, la dinámica en el equipo comenzó a cambiar. El grupo amigable y unido se estaba volviendo más como una corporación. Y con ese cambio llegaron nuevas presiones.
El objetivo de Parker era más grande que nunca, persiguiendo la asombrosa cifra de 40 millones en oro. Para llegar allí, tuvo que presionar a su equipo y su equipo, más que nunca. Aquí es donde comenzó el choque de valores. Para Chris, un hombre de unos 50 años, la vida era algo más que solo la próxima vía de oro. Valoraba su salud, su bienestar y un día de trabajo justo por un salario justo. Para Parker, un joven impulsado por objetivos de récords, la atención se centró en los números, la eficiencia y en superar todos los límites para maximizar las ganancias. El rumor es que Chris sintió que su lealtad y arduo trabajo se estaban dando por sentado. Era la columna vertebral de la operación, pero lo estaban agotando sin el apoyo que necesitaba. Esto llevó a un acalorado debate a puerta cerrada sobre la lealtad y lo que realmente vale. ¿Se trataba la lealtad de permanecer con el equipo sin importar el costo personal, o se trataba de ser leal a uno mismo y a su propia salud? Chris fue arrinconado. Vio que la operación se estaba convirtiendo en un ambiente de trabajo tóxico, donde la búsqueda implacable de oro era más importante que las personas que lo sacaban de la tierra. Se eligió a sí mismo. Decidió que su cordura y su salud eran más valiosas que cualquier montón de oro. Su silenciosa salida no fue solo una jubilación. Fue un acto de desafío contra un sistema que sentía que había perdido el rumbo. Este tipo de traición, ya sea real o simplemente sentida, se ha convertido en un tema en el programa. Los miembros del equipo han cambiado de bando antes, rompiendo alianzas y causando un gran drama. La partida de Chris creó un debate masivo entre los fanáticos. Algunos sintieron que tenía toda la razón al dejar un trabajo que lo estaba destruyendo. Otros sintieron que le debía lealtad a Parker después de todos los años que habían trabajado juntos. Pero para entender por qué esta decisión fue tan grande, tienes que remontarte al principio, a una época en la que Chris Dumit ni siquiera era un minero de oro. Antes de que Chris Dumit fuera una leyenda en Klondike, era un carpintero de Oregón. Durante 25 años, trabajó como carpintero de planta, un comerciante calificado que sabía cómo construir cosas para que duraran. Su viaje al mundo de la minería de oro ocurrió completamente por accidente. En 2010, la primera temporada de Gold Rush, Chris fue contratado por el equipo de Hoffman para un simple trabajo de 10 días para construir una cabaña en su reclamo. Ese trabajo de 10 días cambió su vida para siempre. Llegó al reclamo e inmediatamente quedó atrapado en el mundo salvaje y caótico de los Hoffman. Terminó quedándose no por 10 días, sino por 5 meses. Durante ese tiempo, aprendió a extraer oro a través de puro ensayo y error. El equipo de Hoffman era famoso por sus constantes contratiempos, maquinaria rota y planes arriesgados que rara vez funcionaban. Era una operación desordenada y desorganizada, pero para Chris fue un curso intensivo en minería de oro. Vio de primera mano cómo no dirigir una mina. Después de su tiempo con los Hoffman, Chris sabía que amaba la búsqueda de oro, pero necesitaba un equipo más estable. Fue entonces cuando encontró a Parker Snobel. En la temporada 4, Chris se unió al equipo de Parker, y fue una combinación perfecta. Parker era todo lo contrario de Todd Hoffman. Era joven, disciplinado y se centraba en la eficiencia. Chris, habiendo sobrevivido al caos de los años de Hoffman, inmediatamente apreció el enfoque profesional de Parker. Rápidamente se adaptó y se convirtió en uno de los miembros más esenciales del equipo de Parker. Este trasfondo es lo que hizo a Chris tan valioso para Parker. No era solo otro operador hábil.
Era un veterano que había visto el otro lado. Sabía de cerca cómo era el fracaso y entendía la importancia de hacer las cosas de la manera correcta. No estaba allí solo para operar una máquina. Estaba allí para ayudar a construir una operación minera estable y exitosa desde cero. Tenía una perspectiva que nadie más en el equipo tenía, y esta comprensión compartida de lo que se necesita para tener éxito en Klondike forjó un vínculo increíblemente fuerte entre el viejo carpintero y el joven prodigio de la minería. Era un vínculo que pronto se convertiría en el corazón mismo de todo el imperio de Parker. La relación entre Chris DeWitt y Parker Schnabel era más que un jefe y su empleado. Con el paso de los años, creció hasta convertirse en algo mucho más profundo, como un padre y un hijo. Chris no era solo el tipo de la Sala de Oro. Era el mentor de Parker, su confidente y la brújula moral de todo el equipo. Esto se hizo especialmente cierto después de que el amado abuelo de Parker, John Schnabel, falleciera. Chris asumió ese papel, ofreciendo sabiduría tranquila y orientación constante a un joven que llevaba el peso de un imperio en crecimiento sobre sus hombros. Siempre que Parker estaba estresado o frustrado, acudía a Chris. Chris escuchaba pacientemente, lo dejaba desahogarse y luego le ofrecía algunos consejos que siempre parecían calmarlo. Tenía una manera de ver el panorama general, de recordarle a Parker lo que era realmente importante. Equilibraba su respeto por la autoridad de Parker con una genuina preocupación de tío por su bienestar. Era la fuerza constante y positiva que mantenía al equipo motivado incluso cuando las cosas salían mal. Hacía bromas, mantenía el ambiente ligero y se concentraba en encontrar soluciones en lugar de culpar a la gente por los problemas. Pero la prueba definitiva de su vínculo, lo único que muestra el increíble nivel de confianza entre ellos, tiene que ver con la propia Sala de Oro. La Sala de Oro es el corazón de toda la operación. Es donde se manejan millones de dólares en oro, en bruto cada semana. Cualquier otro propietario de una mina tendría esa sala llena de cámaras de seguridad, vigilando cada movimiento. Pero Parker nunca lo hizo. En un momento detrás de las cámaras, se le preguntó a Parker si alguna vez había considerado poner cámaras en la Sala de Oro. Su respuesta lo decía todo. Dijo que si Chris DeWitt se jubilaba, entonces pensaría en instalar cámaras. Esa única declaración lo muestra todo. Parker confiaba en Chris tan completa, tan absolutamente que no necesitaba cámaras. Sabía que mientras Chris estuviera en esa habitación, cada onza de oro estaría segura. Instalar una cámara habría sido un insulto a su relación. Esta increíble confianza, sin embargo, también puede haber sido una maldición. Parker vio a Chris no solo como un empleado, sino como un pilar inquebrantable de su operación. Depositó tanta fe en él que es posible que no haya visto la tensión que Chris estaba soportando. La confianza en sí misma se convirtió en otra forma de presión. Chris no solo estaba cansado por el trabajo, llevaba la responsabilidad de millones de dólares y la fe inquebrantable de un joven que lo veía como familia. Cuando finalmente llegó a su punto de quiebre, no se trataba solo de su dolor de espalda. Se trataba del miedo a fallar a esa inmensa confianza. El mayor cumplido que Parker le hizo puede haber sido lo mismo que se sumó a la carga que se volvió demasiado pesada para llevar. Y era una carga que no tenía que llevar. Porque a diferencia de muchos en el equipo, Chris tenía toda una vida esperándolo más allá de los campos de oro. Para comprender verdaderamente por qué Chris DeWitt
pudo alejarse de una de las minas de oro más exitosas del mundo, tienes que mirar su vida fuera de Klondike. Su decisión no fue un acto de desesperación. Fue una elección hecha por un hombre que tenía otras pasiones y una vida estable a la que regresar. A diferencia de algunos de los miembros más jóvenes del equipo cuyas vidas enteras giraban en torno a la temporada de minería, Chris tenía opciones. Durante 45 años, Chris ha estado casado con su esposa Sharon. Juntos tienen 2 hijos y han construido una vida familiar sólida, lejos del barro y la maquinaria del Yukón. Durante la larga y fría temporada baja, Chris y Sharon no se quedan en el norte. Escapan al clima cálido y soleado de Palm Springs, California. Es un lugar donde Chris puede relajarse y recargar energías. Le encanta ir a pescar, jugar al golf y simplemente tener algo de espacio para respirar. Pero Chris es más que un hombre de familia con algunos pasatiempos. También es un hombre de negocios astuto. Su amor por un buen cigarro es bien conocido por cualquier fan de Gold Rush. Casi nunca se le ve sin uno. Pero lo que mucha gente no sabe es que convirtió esa pasión en un negocio exitoso. Cofundó su propia marca de cigarros, llamada Dumit Gold Cigars. La empresa, Tradesman Cigar Company, vende toda una línea de cigarros con nombres como el D10 Gentle Giant y el Oro Negro. Promociona con orgullo su marca en el programa y se ha convertido en un verdadero éxito con ubicaciones minoristas en todo Estados Unidos. Y los cigarros no son su única aventura. Chris también es un conocedor de vinos. Le encanta tanto el buen vino que comenzó a hacer el suyo propio, al que cariñosamente llamó Huge. Es un hombre de muchos talentos: carpintero, tirador, minero de oro y emprendedor. Se estima que su patrimonio neto es de alrededor de $600,000 y gana alrededor de $25,000 por cada episodio de Gold Rush en el que aparece. Todo esto pinta la imagen de un hombre que no necesitaba la mente de Parker para sobrevivir. Tenía una familia amorosa, una vida cómoda bajo el sol y sus propios negocios exitosos. Tenía la libertad financiera y personal para priorizar su propia felicidad. Cuando el trabajo comenzó a afectar su salud y su espíritu, tuvo la fuerza y los medios para alejarse. Estaba en una posición de poder. Podía elegir su propio bienestar por encima del imperio de otro hombre. Pero la historia no termina ahí. Hay un último rumor impactante que convierte su partida de una simple elección en un acto de traición definitiva. En el mundo unido y de altas apuestas de la minería de oro de Klondike, la lealtad lo es todo. Los equipos son como familias y los jefes son como generales que lideran a sus tropas a la batalla. Dejar a tu equipo es un gran problema, pero dejar a tu equipo para unirte a tu mayor rival, eso es un acto de guerra. Y ese es el último rumor explosivo que rodea la partida de Chris Dumit. La historia es que no solo renunció. Dejó a Parker's Noble para unirse al equipo de Rick Ness. Si este rumor es cierto, lo cambia todo. Convierte una triste despedida en una impactante traición. Durante más de una década, Chris fue el hombre de mayor confianza de Parker. Era el guardián de los secretos, el hombre que conocía la operación por dentro y por fuera. Llevar ese conocimiento y experiencia a un campamento rival sería impensable. Se sentiría menos como un cambio de carrera y más como una puñalada por la espalda. Rick Ness y Parker Noble tienen una historia larga y complicada. Son competidores que siempre luchan por el mejor terreno, el mejor equipo y los mayores totales de oro. Para Chris,
Cambiar de bando sería un movimiento de poder masivo en Klondike. Le daría a Rick una gran ventaja y asestaría un duro golpe a Parker. No solo a su operación, sino también a su orgullo. Nadie lo vio venir. La idea de Chris Dummit, la figura paterna del equipo de Parker, usando un sombrero diferente y trabajando para la competencia, parecía imposible. Pero en el mundo de Gold Rush, donde las fortunas se hacen y se pierden cada temporada, las alianzas siempre están cambiando. Ya sea que este rumor sea cierto o solo una historia dramática creada para la televisión, su existencia muestra cuán profundamente se sintió la partida de Chris. No fue solo la pérdida de un buen trabajador. Fue el fin de una era. Sacudió los cimientos del equipo de Parker y dejó a todos preguntándose qué podría pasar después. El hombre tranquilo y constante que lo mantenía todo unido se había ido. Y en su lugar había una historia de traición de la que se hablaría en Klondike durante años. Al final, la verdadera razón por la que Chris Dummit dejó a Parker Noble es una historia sobre límites. En la implacable búsqueda de millones de dólares en oro, encontró lo único más valioso. Encontró su propia paz. Cambió la seguridad de un imperio de la minería de oro por la cordura de una vida más tranquila. Después de años de darlo todo al sueño de otro hombre, se eligió a sí mismo. En el mundo de altas apuestas de Gold Rush, donde se cuenta cada onza, Chris Dummit se alejó con el único tesoro que realmente importa. Una razón para seguir adelante en sus propios términos.